Hola mi gente linda, ¿cómo están todos? Es un placer para mí estar aquí una vez más con ustedes, como se nos ha vuelto costumbre. Entonces quiero darle la bienvenida para un tutorial más y de antemano dar las gracias por todo. También quería comentarles que muchas personas me escriben, me mandan modelos para que les colabore. Créanme que yo hago todo lo posible por hacerlos. A veces el tiempo no me da, a veces me tarda un poco, les pido disculpas por eso, pero yo siempre trato, o sea, es porque estoy trabajando en eso. Lo que pasa es que hay muchas personas que me mandan y además yo tengo muchas otras cosas que hacer, entonces es por eso les pido disculpas si me tardo un poco. El canal ha habilitado unas nuevas condiciones gracias a que hemos ido creciendo, gracias a ustedes obviamente. Entonces estoy pensando en empezar a hacer como unos directos, digamos una vez a la semana, 2 veces a la semana, donde yo les pueda resolver preguntas, donde ustedes traigan las inquietudes que tienen, si están trabajando en algún vestido o simplemente quieren aprender más. Entonces quizás vamos a poder estar en directo y yo les pueda poder estar respondiendo. A veces es mejor que con los correos, porque con los correos a veces mientras que el correo va y ahí nos estamos escribiendo, a veces se pierde tiempo y se pierde un poco la idea. En cambio, yo había pensado que si hablamos así en directo, quizás va a ser mucho más fácil. Entonces, como le digo, el canal ha habilitado unas nuevas condiciones, entonces estaba pensando en hacer eso. Quizás más adelante les voy a hablar un poco más acerca de esta opción y creo que va a ser muy conveniente para todos. Bueno, eso además de lo de las clases que estamos organizando para el mes entrante, ¿no? Yo creo que también ya casi estamos listos con eso. Bueno, hoy vamos a ver este vestido de novia que me lo mandó una amiguita del canal, pero tiene dos cosas bien particulares que yo sé que nos van a servir a todos. Una amiguita del canal me preguntaba que si se pueden hacer vestidos anchos con cola, pero no una rotonda completa para que no salga tan ancho. Entonces yo le decía que sí, que claro que se podía, que iba a preparar un video para un tutorial para explicándole la otra manera que hay que hacerlo. Entonces, aprovechando que este vestido de nuestra amiga tiene una falda que no es una rotonda completa, sino media rotonda, entonces vamos a ver eso para esta amiguita que necesita hacer un vestido no tan ancho pero con cola. Además, como los vestidos de novia que se están usando vienen en esta tela transparente en la parte de arriba y tenemos un poco de dificultad a la hora de cubrir la parte del busto, entonces aquí vamos a ver como un forrito que nos va a servir para cubrir la parte del busto, pero va a ser muy delicado, muy conveniente, y es lo que usamos para esta clase de vestidos. Entonces tiene detalles muy importantes este tutorial, entonces me gustaría que se quedaran conmigo hasta el final para que no se pierdan ninguno de ellos. Ok chicos, entonces vamos a hacerlo inmediatamente. Ok, entonces aquí yo ya tengo mi dibujito. Aquí en esta parte es donde vamos a hacer algo para cubrir la parte del busto. En esta parte el vestido lleva un corte aquí se me olvidó dibujarle florecitas, porque aquí también va florecitas, aplicaciones. Entonces, pero el vestido lleva un corte aquí lleva una partecita que va en tela transparente que no lleva nada, y de aquí para acá va pues las piezas que van hasta el hombro. La falda tiene un poco de vuelo, tiene cola, pero si se dan cuenta que no es tan ancha. Bueno, y es pues manga larga, tiene aplicación todo a lo largo de la manga, especialmente aquí en la parte del hombro hasta esta altura. Aquí en la parte del codo no tiene mucha, generalmente así las hacemos, y aquí en la parte del puño ya aumenta un poco más la cantidad de aplicaciones. Ok, entonces vamos a empezar con el delantero. Vamos a hacer el delantero para esta piecita que les explico que vamos a hacer para cubrir el busto. Vamos a hacer un moldecito aparte, entonces por ahora no lo vamos a hacer. Ok, entonces bajamos a lo que bajamos normalmente. Bajamos nuestro escote, que en el caso mío son 8,5 centímetros.
la altura de busto, que son 28, el talle delantero, que son 43. En la mitad de las dos medidas ubicamos la mitad y vamos a prolongar las líneas. Ahora vamos a poner nuestro ancho de espalda, que en el caso mío son 19 centímetros y medio, y vamos a bajar 4 centímetros, pero además vamos a prolongar esta línea, ¿ok? Pongo mi medida de costado, que son 13 centímetros. Y hago mi escote. Perfecto, ahora voy a poner los contornos. Mi medida de busto son 93 dividido en 4, me da 23 más 1 que siempre le damos al delantero son 24.5. Ok. Ahora mi medida de cintura son 72 dividido en 4, me da 18 más 3 centímetros de pinza, me da 21. Ok, en mi caso la diferencia de talles es de 2 centímetros, entonces yo esos 2 centímetros los voy a eliminar ahorita aquí después del corte. Generalmente estas personas, las clientas que quieren esta clase de vestidos no tienen una diferencia de talle grande. Y eso les favorece mucho porque en estas telas no es bueno hacer tantas pinzas. Entonces, y si el busto es grande, la diferencia de talles es grande, necesitamos hacer pinzas para que tenga una mejor horma, pero generalmente estas clientas no son más bien delgadas. Ok, entonces yo mi pinza no la voy a hacer, sino que la voy a eliminar ahorita en el corte. Ya les explico cómo. Voy a sacar la pieza, esta piecita que está aquí. Yo creo que le voy a dar como unos 8 centímetros de ancho a esa piecita. Entonces aquí escuadro para sacarlo. Ahora voy a marcar mi distancia de busto, que en el caso mío son 9 centímetros y medio. Y pongo el ancho de pinza, que es de 3 centímetros, 1,5 centímetros a cada lado. Esta medida de pinza la voy a poner también aquí arriba, porque este corte, esta piecita tiene que salir hormando muy bien. Ya les explico cómo. Aquí hago la pinza y aquí a esta altura también voy a poner el 1,5 centímetros y el 1,5 centímetros a cada lado, lo que quiere decir que aquí esta pincita sube recta y sube recta. De aquí bajo 2 centímetros y hago lo que queda de pinza, lo que va a quedar de pinza después de hacer este corte. Ok, ahora voy a eliminar mi pinza aquí al costado. Como mi diferencia de pinzas es de 2 centímetros, entonces subo 2 centímetros y hago esto para eliminar mi pinza. Entonces yo ya no voy a hacer pinza porque ya la eliminé aquí. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a cortar. Siempre que tenemos que cerrar pinzas o hacer cosas por el estilo, tenemos que cortar el molde por algún lado, si no, no es posible. Entonces en este caso vamos a cortar por aquí para poder corregir nuestro costado, poner nuestra medida real de costado. Cortamos por aquí. Cerramos esta pinza. Supuestamente cerramos, pero la estamos eliminando, pero como por ahora no voy a sacar la pieza del todo porque quiero corregir mi costado. Entonces necesito tenerla así por un momento. Entonces aquí son 19 centímetros. Marco mi costado, mi nuevo costado, y ya yo puedo decir que estoy lista para sacar esta pieza ahora sí definitivamente. Déjenme quitar la cinta. Ok,
Entonces fíjense bien lo que vamos a hacer. Voy a trabajar en esta piecita por un momento. Entonces voy a sacar la piecita, le quito estos 2 centímetros que ya no los necesito. Corto por aquí. Corto aquí. Y esto lo voy a unir. Voy a cerrar esta pieza porque no, esta pieza me tiene que salir completa. Aquí le corto la parte del costado. Entonces esta sería mi piecita. Aquí va con la tela doblada y aquí después la uno con la pieza que viene del costado. Entonces esta piecita ya está lista. La uní para cortarlas una sola. La voy a poner aparte para que no se me pierda. Ok, ahora voy a seguir con esta parte. Aquí por esta línea vamos a entrar 1,5 centímetros para hacer nuestro contorno de sisa. Vamos a bajar 2 centímetros aquí porque el vestido lleva manga, entonces tenemos que hacer el traslado de hombro. Entonces hacemos nuestro nuevo hombro, nuestra sisa. Así. Ok, eso por esta parte. Voy a ir cortando para que ustedes vayan sabiendo cómo va quedando. Muy bien. Ahora aquí a la medida de 12 centímetros de aquí del escote para abajo, no, perdón, de 15 centímetros, que se ve como escotadito el modelo, de 15 centímetros, yo voy a correr 1,5 centímetros hacia adentro. Voy a hacer una lineecita y de ahí esa pieza la voy a perder aquí, a este corte, que es esa línea, esa piecita transparente que vemos aquí. Esta pieza es muy pequeña, o sea, nos va a quedar corrido centímetros, 1,5 centímetros, va a quedar de 3 centímetros, es una pieza pequeña. Ok, bueno, entonces ahora de ahí, de esa pieza, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a marcar nuestro escote. Vamos a hacerle un poquito de curva para que se vea bonito. Una curvita un poquito redondita. Y de ahí lo llevamos al hombro. Al hombro yo creo que le podemos dar un ancho de 7 centímetros, ¿ok? Entonces aquí vendríamos así. Para darle esta forma. Ok, chicos, entonces aquí viene lo interesante. Fíjense muy bien. A esta tela, a la parte de arriba que vamos a hacer, lo que estamos haciendo en esta tela, no le vamos a dar costuras, no le vamos a dar aumento de costuras y lo vamos a coser a 1 centímetro por todos lados, incluyendo el hombro. Entonces aquí voy a cortarlo como es. Esta piecita debemos sacarla, pero no la quiero sacar porque se me pierde, pero entonces simplemente la voy a dejar así cortada. Entonces fíjense, chicos, aquí no les van a dar costuras, aquí en el hombro no le van a dar costuras porque para quitarle un poco al largo también, para que no se nos vaya a vaciar aquí. Aquí en la manga tampoco le vamos a dar costuras. Yo pienso que esta parte la cosemos siempre a medio centímetro y esta parte a 1 centímetro, entonces con eso va a quedar bien. Aquí abajo sí tenemos que darle costura, aquí abajo sí tenemos que darle costura, ¿ok? Y aquí en esta parte también debemos darle costura. Entonces en esta parte le damos, en esta parte le damos, pero en estas 3 partes no le vamos a dar costura al molde. Y lo mismo vamos a hacer con la espalda, pero ya vamos a llegar allá. Ok, vamos a dejar eso por ahora. Voy a hacer la espalda.
Entonces vamos a bajar la espalda como normalmente, 2 centímetros, una altura de busto de 28 centímetros, un talle de espalda de 41 y la mitad entre estas dos medidas. Trazamos líneas. Nuestro ancho de espalda, que son 19,5, caída de hombro de 4 centímetros y prolongamos la línea. Nuestra medida de hombro, que son 13 centímetros, el resto escote, y vamos a poner nuestros contornos. Entonces, nuestra medida de busto son 93 dividido en 4, me dan 23.25. Nuestra medida de cintura, que son 72 dividido en 4, me dan 18 y 4 centímetros son 22. Ok. Vamos a poner aquí nuestra medida de costado de una vez. Aquí corremos los 2 centímetros que dejamos para la pinza para corregir el centro de espalda y ubicamos nuestra pinza en la mitad con 1 y 1 a cada lado. Ahora le vamos a poner la misma medida que le dejamos a esta piecita en el delantero, rectificamos, ponemos ahí para asegurarnos de que es igual y vamos a escuadrar hacia el centro. Entonces aquí vamos a hacer exactamente lo que hicimos en el delantero. Vamos a prolongar esta pinza hacia arriba, dejando 1 centímetro a cada lado. ¿Ok? Entonces voy a sacar esta piecita. Aquí esto lo vamos a llevar a desvanecer aquí. Podemos subir, pero esta parte no la vamos a necesitar. Entonces lo importante es aquí darle el detalle aquí en esta parte. Ok, voy a sacar mi piecita. Bueno, esperen, cierro el hombro. Voy a hacer todo de una vez. Cierro el hombro. Termino mi sisa. Voy a sacar aquí este vestido en la parte de la espalda. Tiene, yo aquí le dibujé la espalda y creo que en el video tampoco está la espalda, pero yo aquí tengo la fotocopia para que ustedes la vean. Miren, entonces esta es la piecita y la espalda baja recta, simplemente con la decoración. Si se dan cuenta, y el cierre llega hasta aquí. Esta parte va completamente sin nada. Entonces vamos a bajarlo, perdón, sobre esta línea que es la que vamos a cortar, que es la de la piecita. Yo creo que nos vamos a salir, bueno, aquí dijimos que el hombro era de 7 centímetros. Vamos a ver, esto podría salirnos como aquí, yo creo. Sí, en directo de esta pieza yo creo que nos quedaría bien. Ok, entonces voy a sacar esta piecita. Aquí cortamos y hacemos exactamente lo mismo que hicimos en el delantero. Vamos a marcarlas. Entonces esta es la espalda y este es el delantero, ¿no? Para que no se nos vayan a confundir. Ahora voy a sacar la espalda. A la espalda le voy a dar los 2 centímetros. Voy a ponerle aquí un pedacito porque no me va a alcanzar. Los 2 centímetros al hombro, los 2 centímetros que le quitamos al delantero, tenemos que dárselos aquí, pero acuérdense que no le vamos a dar costuras.
Entonces 2 centímetros y 2 centímetros. Entonces vamos a cortar la parte de la espalda, la única pieza que vamos a dejar en realidad. Como a esta pieza no le vamos a dar costura en el hombro, eso nos va a ayudar a que esta parte no se nos vaya a estirar. Pero si ustedes quieren estar más seguros, también podemos estirar la cinta y recoger un poquito aquí para asegurarnos de que no van a haber ninguna clase de problemas aquí en esta parte. Pero también, como les digo, como no vamos a darle costura aquí, todo va a estar bien. Entonces aquí no costura, aquí al costado no costura, aquí abajo sí le damos costura. Ok, bueno, eso en cuanto a la espalda. Ahora vamos a trabajar la parte que yo les digo del forrito, la parte que vamos a hacer aquí adelante para que no se nos note el busto. Ok, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar en, no sé si aquí me alcance este papel, si me alcanza. Bueno, vamos a poner las medidas básicas, aunque no las vamos a necesitar todas, sino como por tener referencia. El escote, la altura de busto, esas las necesitamos, y la cintura, el talle delantero, ¿ok? Entre estas dos vamos a buscar la mitad porque eso también lo vamos a necesitar. Entonces vamos a trazar las líneas. Así, muy bien. Ahora, aquí vamos a ubicar la mitad de distancia de busto, que son a 9 centímetros y medio en mi caso. 9 centímetros y medio, 9 centímetros y medio. Ok, ahora vamos a poner a cada lado 1 centímetro. 1 centímetro y 1 centímetro. Ok, esto lo llevamos llevamos aquí, pero además vamos a bajar a los 9 centímetros, vamos a bajar y vamos a entrar centímetro y medio y centímetro y medio antes de haber señalado la pinza. Ahora sí corregimos la pinza. ¿Sí? Ahora voy a hacer un radio de busto a todo alrededor. Aquí, digamos, de aquí para allá 9 centímetros, de aquí para allá 9 centímetros, 9 centímetros, 9 centímetros. Ok, unimos estos puntos provisionalmente y vamos a trazar, hacer unas pinzas. Una pinza a este lado y una pinza como yendo para el costado. Una pinza de 1 centímetro cada una. Así, de esta manera. Entonces voy a cortar, voy a cerrar las pinzas para poder seguirles explicando. Pero antes de cortar, antes de hacer las pinzas, yo tengo que abrir el modelo por algún lado, el molde por algún lado, entonces lo voy a abrir por aquí para poder avanzar, ¿ok? Entonces corto para cerrar esta pinza y corto para cerrar esta pinza. Ok, cierro, cerramos esta otra también. Ok, ahora vamos a hacer esto. Ahora vamos a esta parte, bueno, vamos a hacer esto. De aquí vamos a correr unos 4 centímetros y medio. Y de aquí también vamos a correr unos 4 centímetros y medio. ¿Ok? Entonces, esta partecita
tiene que ir hacia arriba, como especie de una perita. Es lo que vamos a hacer aquí, como una pera, ¿ok? Y de la misma manera aquí no, espera, aquí le dimos el radio. Aquí tenemos que darle un poquito menos, porque si no se nos va a salir adentro, se nos va a ver en esta piecita transparente. Entonces aquí vamos a entrarle 1 centímetro, que no nos quede tan salido, para darle el espacio a esa piecita, ¿ok? Entonces aquí vamos así a buscarla, haciendo la curvita. Y aquí ahora sí vamos a corregir como verdaderamente queremos que nos quede. Esto lo podemos hacer con regla o lo podemos hacer a mano, como ustedes quieran. Ya les explico exactamente, por si acaso están un poco perdidos. Bueno, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacarla de ahí. Ok, cortamos al largo. Esto vamos a cerrar esta pinza. Así. Y así. Y esta piecita nos viene quedando aquí así. Si se dan cuenta, si ven que ya tiene una formita, que es la formita del busto. Entonces ella va quedando aquí así. Ahora lo que nosotros vamos a hacer además es que tenemos que descontarle, porque esta piecita tiene que salir de aquí hacia arriba, ella no tiene que ir hacia abajo. Entonces le vamos a descontar este ancho para que no venga hasta acá abajo, sino solamente de ahí para arriba. Entonces le descontamos el ancho de la piecita que va. Entonces esto vendría aquí así. Esta pieza viene lista en la tela que es transparente. Aquí cerramos la pinza, no hay problema. Entonces antes de coserla con esta, antes de unirlas, vamos a poner esta piecita aquí por dentro, ¿no? No la pongo por dentro, porque la pongo por dentro ustedes no me la ven. Así. Entonces ella va a llegar así. Entonces ella aquí va a tapar solamente el busto, nada más. Lo demás va a quedar bien, y además ahí va a tener, aquí en esta parte va a tener bastantes aplicaciones. Entonces va a quedar muy bien. Como se dan cuenta, aquí tiene bastantes aplicaciones. Esto va a quedar aquí así, pero obviamente por dentro, ¿no? Pero de aquí para arriba. Entonces miren, esto lo tenemos que aprender a hacer para poderlo usar siempre que nos salgan clientas con esta clase de modelos. Porque yo hablaba con una amiguita del canal, ella me decía, ¿qué pasa si le pongo copas? Nosotros le podemos poner copas, pero en mi experiencia yo les digo que las copas no quedan bien, porque cuando la persona se vaya a poner la copa, una copa se ve como un parche ahí de otro color, y si es blanco, mucho peor. Esta piecita, yo sé que a veces algunas cosas a ustedes se les parecerán extrañas, pero yo les pido que me crean. Si el vestido, por ejemplo, es off-white, esta telita es nude, en ese color que yo suelo mostrarles que he trabajado. Si es color piel, hagan esto también en algo que sea color piel. No importa que no sea el mismo color de la falda, porque es que yo no sé si ustedes se han dado cuenta, igual la ropa interior, cuando uno quiere que uno usa un pantalón blanco, por ejemplo, y la ropa interior que se pone no debe ser blanca, debe ser beige, para que no se note, porque si se pone blanca se nota, ¿verdad? Lo mismo pasa aquí. Si esto lo hacemos en color blanco, se va a ver un parche ahí blanco feo, se va a ver como una mancha, no se ve bien. La idea de esto es que cubra el seno, pero que se note lo menos posible. Entonces si lo hacemos en un color piel, va a quedar mucho mejor. Entonces esto, chicos, es excelente. Por favor,
practíquenlo, ténganlo en cuenta. Y si el vestido no lleva este corte, simplemente lo cortan larguito como estaba y lo meten en el corte de la cintura. Pero él simplemente va metido en el corte. Ya cuando la clienta se lo pruebe, ya ustedes lo ubican exactamente donde debe estar, le ponen un alfilercito quizás y ya después les cogen unas puntaditas sujetándolo aquí a esta parte para que no se mueva. Una puntadita puede ser arriba, digamos en este caso, si lo pongo aquí, le ponemos una puntadita por aquí, una puntadita por acá, una puntadita por acá para que quede fijo. Y ya, eso no hay ni que coserlo completamente. Entre más libre quede muchísimo mejor. Ok chicos, entonces bueno, aquí ya tenemos el delantero, tenemos la espalda y tenemos esta piecita. Ahora vamos a ver la manga. Ok. Ok, la manga la vamos a hacer como las mangas que hacemos para los vestidos de novia, porque tiene que formarnos muy bien, tiene que quedar pegadita. Entonces vamos a tomar nuestro recorrido de sisa como primera medida para partir de ahí. Ok, mi recorrido de sisa es de 24 más 23. Entonces me sale de 47. Entonces vamos a hacer, ya saben ustedes que yo esta manga de vestidos de novia las hago abiertas, no va cerrada como lo solemos hacer, está abierta. Entonces yo le voy a dar un largo de 60 porque no me cabe más el papel, pero bueno, ustedes ya le dan el largo que ustedes quieran, y una altura de copa de 15 centímetros. Ahora vamos a escuadrar. Acuérdense que para estas mangas usamos la altura de copa de 15. Ya cuando las mangas son normales podemos usar una copa de 13, pero en este caso de 15. Ok, entonces esos 47 centímetros lo vamos a dividir, 47 dividido en 2. Entonces vamos a llevar esa medida de 23.5 a morir en esta línea donde nos dé 23.5. A mí me da aquí, por este lado, y por este lado me da aquí. Muy bien, vamos a trazar las líneas. Ok, ahora esa misma medida que me dio a mí de 23.5 en este caso la vamos a dividir en 3. Me da 7.8. Entonces vamos a poner 7.8. 7.8 y me queda este espacio de 7.8 y vamos a hacer exactamente lo mismo en el otro lado. Ok, pero ahora en esta parte, ok, este lado es el delantero, se me había olvidado marcarlo, y esta parte es la espalda. Ok, entonces aquí en la parte del delantero, en este espacio vamos a buscar la mitad, me da 4 centímetros y medio, la mitad. Ok, ahora vamos a este lado, a la parte de la espalda. Entonces aquí vamos a subir 1,5 centímetros, aquí vamos a bajar 1 centímetro y vamos a unir esos puntos. Por ahora vamos a unir estos 3 puntos, ¿ok? Y ahora después unimos este punto con este. Ok. Aquí me va quedando como forzadito. Ok. Ahora vamos a hacer en este lado, vamos a subir aquí a esta altura, vamos a subir 2.5. Ok. Aquí vamos a subir 0.5 y aquí vamos a bajar 0.5. Ok, y vamos a unir todos esos puntos. Muy bien.
Esto en cuanto a la copa. Ahora vamos a trabajar al puño. Mi puño es un puño de 22 centímetros. Entonces, mi puño es de 22 centímetros. Dividido en 2 me da 11. Menos 1,5 que tengo que quitarle me da 9 centímetros y medio. Esto es una regla general para estas mangas. Entonces aquí en la manga es la medida de puño dividido en 2 menos 1,5 centímetros a cada lado. Igual. Lo mismo que ponemos allá lo ponemos acá. Entonces vamos a trazar unas líneas rectas. Ok. Ahora, teniéndolo así, vamos a hacer lo siguiente. Aquí en la parte de la espalda vamos a bajar 20 centímetros y vamos a subir 13 centímetros. ¿Ok? Aquí a los 13 centímetros vamos a salir 1,5 centímetros. Y vamos a hacer lo siguiente. Llevamos este 1,5 centímetros a mover al puño y vamos a llevar esta regla no me va a servir para esto, me toca con esto. Y aquí aquí bajamos y de los 20 hacemos esto. Aquí estamos dándole una bolsita, yo ya les he explicado a ustedes, una bolsita para el codo del brazo. Ahora vamos a trabajar en este lado. Por aquí bajamos 25 centímetros y a esa altura entramos 2,5 centímetros. ¿Ok? Ahora, yo tengo, mi puño es de 22 centímetros, entonces voy a marcar la medida de mi puño de aquí para acá, completa, 22 centímetros y medio. 22 centímetros, perdón. La medida de mi puño, ahora sí real, la marco de aquí para acá, a donde me dé, miren cuánto me estoy saliendo. Entonces aquí esto es lo que tengo que hacer. Me salgo. Así, de esta manera. Así me queda mi manga. Aparentemente se ve una manga torcida, pero yo ya les he explicado a ustedes que aquí va metida porque es esta parte del brazo. Y aquí lleva bolsita porque es esta parte del brazo. Entonces tiene que quedar así. Y la altura de copa tiene que ser así para que no se nos vayan a hacer arrugas aquí en esta parte. Entonces esta es la manga de los vestidos de novia, de los vestidos de fiesta que van pegaditos. Ok, entonces la voy a cortar, la voy a sacar. Ay, se me perdió la tapita. Y pasamos a hacer el molde de la falda, que es la falda que lleva cola, pero no es tan ancha. Ok, entonces aquí estamos, vamos a hacer la falda, vamos a hacer la media rotonda. Esta falda va a salir sin costuras porque lo vamos a cortar con la tela abierta. La tela va doblada pero al largo. No al ancho, sino al largo, lo traemos así, la doblamos, nos queda doblada aquí en esta parte, entonces nos va a salir sin costuras, no vamos a tener el problema que tenemos con la rotonda, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la cintura, ok. Entonces nuestra cintura es de 72 dividido en 3,14, que es el valor de pi y es la medida que siempre usamos para esto. Entonces dividido en 3,14 o 72 dividido me da 22,9. Entonces voy a poner esa medida aquí y como las manecillas del reloj voy a ir a hacerla todo al contorno. Yo creo que ustedes esto ya lo saben. Esto es una media rotonda, no es una rotonda completa. Ok, entonces esta es mi cintura. Este es el frente de la falda, donde tiene que ir doblado. Este es el frente, esta va a ser la espalda. Aquí tiene que ir la cola y esta es la parte del frente. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente.
vamos a trazar una diagonal más o menos a la mitad de la cintura, una diagonal tratando de ubicar lo que podría ser el costado del vestido, ¿sí? Ahora voy a darle el largo que yo le quiero dar al vestido. Vamos a hacer la falda de 100 centímetros, digamos 1 metro. Entonces voy a ponerle esa medida de 1 metro alrededor, pero después vamos a corregir la parte de atrás, pero es bueno tenerla para tener una buena referencia al momento de hacer la curva, para que nos quede una curva bonita, ¿ok? Ok, aquí además vamos a darle un largo a la falda, a la cola de un... Bueno, aquí el papel me sale corto. Yo quería haberle dado un papel, quería haberle dado más cola, pero bueno, no me salen sino 50 centímetros. Pero bueno, yo les aconsejo que esta falda tiene un largo de por lo menos 1,5 centímetros la cola. Entonces yo la voy a hacer así, pero yo les aconsejo que de aquí para allá, después del largo, de aquí para allá, le den el largo 1,5 centímetros, ¿ok? Entonces, bueno, pero aquí por esta línea del costado vamos a bajar 9 centímetros, siempre, porque acuérdense que la falda tienen que empezar a tocar el piso desde el costado, un poco antes del costado, no solamente en la parte de atrás. Entonces eso es bien importante. Ok, entonces vamos a hacer la cola y la parte de adelante. Entonces así podemos hacer esto. Aquí tenemos que ir jugando con la regla de manera que nos quede bien, que no nos va a quedar una punta aquí adelante. Así. Y aquí de la misma manera, si hubiera sido más largo como debería haber sido, pues este fue mi error, les pido que me disculpe, esto debería haber salido más largo, pero bueno. De todas maneras el concepto es ese, ¿no? Es igual para cualquier largo. Lo importante es que ustedes le den un largo aquí al costado y vengan a perderlo una parte aquí adelante, un poco aquí adelante. Ok, entonces aquí podríamos decir que está nuestra falda lista. Este es el centro de espalda. Aquí nos faltaría darle lo de costura, simplemente. En esto tendríamos que cortar todas las faldas que lleve el vestido. Ahí al parecer solamente va la tela de encima y me imagino que el forro en este modelo, pero si lo quieren hacer con más telas, ponerle algún tul también estaría muy bien. Aquí le tendríamos que dar el aumento de costuras, el aumento de dobladillo. Nuestra faldita nos quedaría más o menos así. Más o menos así. Entonces nos quedaría así, como pueden ver, no tiene mucho vuelo, no tiene mucha cola, pero ni tampoco, nos quedaría más o menos así, más o menos la faldita. ¿Sí se dan cuenta? Para la señora que me preguntaba que si los vestidos pueden ir con cola aunque no sean rotondos, completos, sí, se puede hacer. Se puede hacer. Esta me salió cortica, pero podíamos haberla hecho más larga, no importa. El manejo es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, chicos, aquí tenemos la falda. Aquí tenemos la manguita. Aquí tenemos el delantero de la blusa, la espalda, la piecita que va aquí por dentro, después de haber cerrado la pinza, esta piecita. Y esta otra piecita, la otra no sé qué se me hizo. Bueno, ahora la busco. Este es el delantero, se me faltó la espalda de las piecitas que van ahí. Ok, chicos, entonces ese es el modelo que nos mandó nuestra amiga.
Espero les haya quedado claro. Lo hice un poco rápido porque no quiero que ustedes se me cansen y se vayan y no se vean todo el tutorial, porque todo es muy importante. Pero igual si no entienden algo, solamente déjenmelo saber y yo siempre voy a estar muy lista a colaborarles. Y bueno, ya les estaré contando de los cambios que vamos a ir haciendo para que podamos estar más en contacto y más no tengamos que esperar tanto por las respuestas, ni por los tips, ni por los consejos, ni por las ayudas que ustedes necesitan. Ok chicos, un abrazo, los dejo por este momento, nos vemos en una próxima oportunidad y muchísimas gracias por todo.